Muy buenas. Primera entrevista del blog del Capirote. Esperamos que sea la primera de bastantes más. Y esta primera entrevista se la hacemos a Victoria López Gámez. Es doctora en Historia del Arte cum laude por la Universidad de Jaén. Su libro que apareció el pasado mes de marzo sobre la historia de las cofradías de Baeza en los siglos XVI y XVII es un hito en la historiografía de la Semana Santa, y no solo de la Semana Santa, de las cofradías en general de Baeza durante ese periodo. Un libro fascinante, un libro que aporta muchísima información y que contribuye a dibujar la historia y a clarificar la historia de Baeza y de sus hermandades en dos siglos clave. Un libro que hacía muchísimo tiempo que no tenía parangón. Recordamos y vamos a enseñar la portada, el libro que coordinó el profesor Rodríguez Moñino Soriano. Aquí lo tenemos, de Historia Documental de las Cofradías y Hermandades de Penitencia en la ciudad de Baeza, un libro de 1997. Y desde 1997 creemos que hasta que ha llegado la aportación de Victoria y su tesis doctoral no había habido en Baeza una contribución a la historia de sus hermandades de esta importancia. Muchas gracias, Victoria, por estar aquí y por compartir tu tiempo con nosotros. Eh, lo primero y principal, también saludar a Antonio Jesús García, que va a contribuir a que avance la entrevista con sus preguntas. Hola Antonio, salúdanos. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de comenzar esta pequeña andadura. Mm, Perfecto. Y como no, Victoria, protagonista de la entrevista, encantados de tenerte aquí, muchísimas gracias. Cuéntanos, preséntate personalmente y adelante, la entrevista es tuya. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por querer contar conmigo, ¿no? En esta primera sesión de entrevistas y por haberos pues interesado por mi libro. Pues como ya has dicho, soy doctora en Historia del Arte, doctorado que conseguí con esta tesis doctoral. Y bueno, pues porque soy una apasionada tanto pues, del arte, de la historia y sobre todo una apasionada de la investigación, ¿no? Mi mundo es investigar, estar siempre metida en el archivo, como yo digo, siempre llenándome de polvo con papeles viejos, es mi mundo y donde yo disfruto. Y que me interesa sobre todo pues sacar a la luz esa historia de mi ciudad de Baeza, ¿no? Como baezana, que aún está escondida y que yo creo que tiene que salir a la luz. Y también estoy un poco aquí para animar a la gente joven a que investigue, porque la gente joven parece que le da un poco de miedo, están siempre detrás de la tecnología y es importante tocar el papel, mirar esa documentación que había antes, cómo se desarrollaba la vida antes y que nos va a hacer pues, tener una visión mucho más amplia de lo que es el mundo y muy interesante. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste precisamente a este tema cuyo libro nos ha interesado tantísimo? Y además de tu proceso de constituirte en investigadora, eh, ¿puedes contarnos cuál es la bibliografía que todos los interesados en tu producción hasta ahora pueden encontrar, escrita por ti, y dónde encontrarla? Bueno, pues por cómo me interesé en el tema, no era mi tema que yo propuse como tema de tesis doctoral. Cuando a mí se me asignó mi director de tesis, donde yo empecé en la Universidad de Oviedo a hacer mi tesis doctoral por diferentes motivos. Bueno, yo le propuse un tema a ese director que se me asignó y me dijo que era un tema demasiado difícil para una persona que acababa de terminar una carrera y que no tenía una formación investigadora
importante. ujú, Entonces él era un apasionado era y es un apasionado de la Semana Santa de Sevilla, y entonces me propuso que por qué no estudiaba la de mi ciudad, ¿no? Baeza como Patrimonio de la Humanidad, es ciudad muy importante, una Semana Santa muy importante, y por qué no hacía un estudio sobre esa Semana Santa o esas cofradías de la ciudad. Entonces, pues yo le planteé ese tema al que luego sería mi director de tesis, el que ha dirigido toda esta tesis, que es Felipe Serrano, ¿no? Profesor de la Universidad de Jaén, y él me ujú, dijo que sí, que ese tema pues sí que podía ser interesante, que él creía que no estaba muy trabajado y que podía empezar con él. Pues empecé a investigar, lo primero que vi fue ese libro que ya ha salido, ¿no? De Rodríguez Moñino, y era ujú, pues lo único que yo vi que había sobre cofradías. Luego hay pequeños artículos, pequeñas aportaciones, pero no había un estudio como el que yo quería hacer. Entonces, pues me puse mano a la obra y al final el tema pues me pareció fascinante y me encantó porque lo descubrí todo, ¿no? Desde mi punto de vista, para mí lo descubrí todo. En cuanto a la bibliografía, voy a compartir aquí. sí, sí, Bueno, pues aquí se pueden ver que tengo publicados dos artículos. ujú, El primero que se publicó fue el de El patrimonio de las cofradías sacramentales de Baeza durante la Edad Moderna. ujú, Se publicó en la revista Crónica Nova, que publica y edita la Universidad de Granada. ujú, Este artículo es un pequeño adelanto a luego lo que aparecerá en este libro sobre ese patrimonio de las cofradías sacramentales. En el ujú, libro aparece mucho más extenso y aquí es como un primer acercamiento a ese patrimonio. ujú. Hace Luego 2 años, también, ¿no? De esta publicación. esta publicación se hizo, sí, en 2024, sí. Ujú, ujú, Luego tengo uno que se publicó en diciembre de este año, en 2025, en la Universidad de Valladolid, en la revista de arte de la Universidad de Valladolid, que es el de los estandartes como signo de identidad de las cofradías, el caso concreto de Baeza, donde sí es más específico, un artículo más específico, donde hablo sobre qué es un estandarte, la importancia que tiene el estandarte, y hago pues un pequeño análisis de estandartes de los siglos XVI-XVII ujú, que sabemos que existieron en Baeza y que también aparecen en ese libro. ujú, También, bueno, en relación a estas obras colectivas que vemos aquí, esto es una publicación de una comunicación que yo hice en este congreso que se celebró en Jaén. El libro se edita en 2026, pero el congreso se realizó, creo recordar que en 2024 también. ajá, Bueno, estaba organizado por la Fundación Española de Historia Moderna ujú, y es sobre las cofradías militares, el caso de los 200 ballesteros de Santiago, que también no es una pequeña adelanto sobre luego lo que aparece en ese libro. ujú, Hay otra aportación que yo hice en un congreso, que esa no está publicada, que fue al Congreso de Religión y Sociedad que se celebró en Córdoba en 2021, creo recordar, que era ujú, sobre la devoción a la Inmaculada Concepción en Baeza y esas cofradías que se hacen sobre esa vocación. Pero ese ujú. no se publicó. Vaya. Luego, bueno, Pero, aparece el libro, ujú, que pero es, obviamente tú tienes el texto, ¿no? sí, claro, claro, el texto yo lo tengo, claro. Ujú, ujú. Bueno, pues sería interesante a lo mejor apunto, ¿no, Antonio? Para el capirote si Victoria tuviera interés y estuviera dispuesta, a lo mejor. ¿Tú crees que podríamos nosotros darle salida de alguna manera? Hombre, por supuesto, cualquier cosa que esté relacionada con la historia y la cultura de Baeza, el capirote está ahí para defenderla y para ponerla a disposición de cuanta más gente mejor, que Bueno, es pues nada. también... Ujú. Victoria, quedamos en que de alguna manera ya haremos por dónde Sí, dar sí, claro, claro. a Yo tu el tesis. texto lo tengo. Todos esos textos son pequeños adelantos de luego lo que aparece en el libro. Ujú, No es tan extenso el capítulo como en el libro, pero bueno, en ese concreto de la Inmaculada Concepción, pues me centraba mucho ya en la Cofradía de la Caridad, en la cofradía encargada del hospital. ujú, Y hablaba también un poco de esas otras cofradías que se fundan, que son varias las cofradías de la vocación de la Inmaculada Concepción, no por esa importancia, sobre todo que tienen los franciscanos en la ciudad. ujú. Perfecto. Bueno, siguiendo con la bibliografía, aparece el libro que se publicó pues, eso, en marzo
de este año, que aquí pone que se publica en 2025, en realidad el libro pone que se publica en 2025 porque yo en diciembre ya hice como firmé el contrato de que se iba a hacer la reproducción del libro, por eso pone que se publica en 2025, aunque el libro físico llegó en 2026, ¿no? Ujú, Y luego aparece pues mi tesis, que está en acceso abierto en la página de la universidad. ujú, Es básicamente el mismo texto que en el libro, lo que pasa es que la tesis es un poquito más amplia ujú, porque toda la parte de inicio, de metodología, de objetivos, pues es mucho más amplia porque era importante poner una tesis doctoral que en el libro pues no tenía, iba a ser algo tedioso y no tenía mucha sentido ponerlo, ¿no? ujú, Y eso ujú. sería pues básicamente la bibliografía que se puede leer sobre mí. Todo está en abierto, todo se puede leer, con lo cual pues eh, Muy, está abierto a que todo el mundo pueda consultarlo. muy, 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 muy interesante. Espero que la gente que nos está siguiendo tome buena nota, que merece la pena. Y adelante, Antonio, con tu Ah, pregunta. bueno, no he dicho que sí, que todo eso pues se puede ver como he visto en la página de Dialnet. En Dialnet si pone mi nombre completo, aparece toda esa información. Perfecto. Y para las personas que quieran adquirir físicamente el libro, ¿tú qué les recomiendas? Bueno, el libro está en diferentes plataformas por internet para su venta, pero también, bueno, aquí ya se puede pedir en la librería. En una librería, si va y lo solicita, no lo tienen físicamente, pero si solicitas te lo pueden conseguir. Perfecto. Muy bien, perfectamente. Pues vamos a meternos ya un poco, como dicen, en el tomate. Eh, Comenta en el libro al principio que en Baeza, en el periodo que estudia, unas 146 cofradías, en total, de diferentes tipos, por supuesto, no todas Ujú. solo de Semana Santa, mientras que en Sevilla hubo alrededor de 54, contabilizando las penitenciales. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo era ese caldo de cultivo que propició tantas cofradías en Baeza? ¿Cómo era Baeza en los siglos XVI y XVII? Bueno, en relación a esos datos, ¿no? Cuando yo digo que hay 54, me refiero a que solamente hay 54 solamente de las penitenciales en Sevilla. No Vale. hay un estudio en Sevilla Ajá. sobre cofradías como este que yo he hecho o como el que hay en Granada. En Granada contabilizó Miguel López Guadalupe Muñoz 277 cofradías. Mm, Entonces, en Sevilla no hay un estudio de este calibre hecho, solamente hay hecho pues, relacionado a cofradías penitenciales. Hay varias tesis, hay mucha bibliografía sobre cofradías penitenciales de Sevilla, pero en relación a cofradías de todos los tipos, como yo toco, pues nadie se ha atrevido a hacer el trabajo porque sería, yo supongo que algo bastante duro de hacer y de no de una sola persona, sino de colaboración, ¿no? Porque tiene que ser bastante importante el volumen que puede salir ahí. ¿Por qué no encontramos tantas cofradías en Baeza, no? 146, que yo lo he dicho en varias ocasiones, no es un número fijo, es susceptible de que se aumente en posteriores investigaciones. Yo siempre digo que cuando yo terminé mi tesis tenía 145 cofradías, cuando publiqué el libro tenía 146. ujú. Incluso creo que tengo la 147, pero dudo todavía si es cofradía o no, y entonces tengo que analizarlo un poco más. Nos encontramos con una Baeza que en los siglos XVI-XVII, sobre todo en el siglo XVI, que es el momento fuerte de Baeza, tiene 12 parroquias. Serían 10 parroquias, más luego la colegiata y catedral, que también funcionan como parroquia. Tenemos también una ciudad que tiene 14 conventos, 7 de rama masculina, 7 de rama femenina, con una importancia de los franciscanos capital. O sea, los franciscanos aglutinan un elevado número de cofradías. En el convento de San Francisco nos encontramos, por ejemplo, la Cofradía de la Caridad, la Cofradía de la Humildad, la Vera Cruz. La Hiedra tenía capilla propia en el convento de San Francisco. Entonces, los franciscanos fueron uno de los grandes difusores de cofradías en la ciudad. Y luego también muy importante, que parece que no, que estaba como algo separado, pero es la presencia de una universidad en la ciudad. En 1538, Rodrigo López obtiene esa bula fundacional de la universidad y es que le encarga todo ese sistema de administración de esa universidad a Juan de Ávila. Y Juan de Ávila tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Que era
que esos sacerdotes que se iban formando en esa universidad salieran a predicar en la calle. Por lo tanto, tenemos predicación por parte de la universidad, las predicaciones que se hacían por parte de las diferentes parroquias son 10 parroquias, por ejemplo, en Úbeda, 12 parroquias, perdón, por ejemplo, en Úbeda tenemos 10 y en Jaén tenemos 11. O sea, era una presencia de religión bastante importante. Luego todo lo que hacen, el proceso que hacen todas las diferentes órdenes. En Baeza están representadas prácticamente todas las órdenes monásticas que había en ese momento. Las primeras pues aparecen los mercedarios en torno a 1283, que serían pues prácticamente tras la Reconquista, hasta 1600 que llegan los trinitarios descalzos. O sea, vemos que el siglo XVII es el boom donde empiezan a llegar todas las órdenes monásticas, ¿no? Y yo siempre, pues, para que veamos un poco cómo estaba formándose Baeza, pues siempre hago, saco las palabras del padre Cuadro Alférez, que en 1579 decía algo así como que en Baeza solo hacía falta que se cerraran las puertas de la ciudad por la noche para que toda ella fuera un convento. Con lo cual ya nos está dando una idea de qué se estaba allí formando y eso se tenía que canalizar de alguna forma. ¿Cómo lo canaliza el pueblo? Pues a través de la fundación de cofradía y del culto a esos santos y a diferentes advocaciones, tanto de Cristo, de santos como de la Virgen. Un inciso. La cita que acabas de darnos, que le has puesto nombre propio, ¿quién era este personaje que dice estas palabras? Sí, el padre Cuadro Alférez se ve que era una persona que vivió aquí en Baeza, él estaba aquí en Baeza y entonces en una de sus crónicas, no recuerdo bien dónde estaba la cita, tendría que buscarla en el libro No, porque no, tranquila, tranquila. no recuerdo bien en dónde estaba la cita, pero él lo dice claramente, ¿no? Dice algo así como, sí, que... Entonces, él vivía en la ciudad, él sabía el ambiente que se movía, él era sacerdote, Él era con lo sacerdote. cual sabía lo que se estaba moviendo en la ciudad Ujú. y él decía, pues eso, que es que Baeza entera era un convento. Además, si Perfecto. vemos planos de la época, Ujú. vemos que todo está plagado de... Yo hablo convento y de conventos e iglesias, perdón, pero también estaban hospitales, ermitas, Ujú. eh, eh, lugares para mujeres de Ujú. dudosa reputación, para niños, Beaterios. exactamente. O sea, es que había un conglomerado. Luego está también el caso de los alumbrados, ¿no? Que Ujú. era también muy importante, que eso también nos hace ver que había una religiosidad muy potente en la ciudad y distintas formas de entender la religión. Perfecto, perfecto. Bueno, pues esta ha sido una contestación fascinante que espero que ponga en perspectiva y que le dé contexto a tu libro, a tu contribución, teniendo en cuenta quién era Baeza, cómo era esa ciudad en ese momento, ¿no? Perfecto. Eh, una pregunta obligada. ¿Qué es una cofradía? ¿Cuáles son las primeras cofradías que surgen en los siglos XVI y XVII, el periodo en el que tú centras tu investigación? Y desde el punto de vista de los cofrades y aficionados a las cofradías del siglo XXI, no podemos escapar a preguntarnos si has podido contribuir a dilucidar la verdadera antigüedad de cofradías que existen todavía hoy en día, o si no has tenido la suerte de dar con datos a ese respecto, ¿no? De establecer antigüedades. Al fin y al cabo es algo un poco mundano, si se quiere, pero en el mundo de las cofradías pesa mucho, ¿no? La antigüedad de cada una. Bueno, una cofradía, pues, es una asociación religiosa, básicamente, ¿no? Podríamos hablar de que es una asociación religiosa de personas en teoría, ¿no? De cualquier condición social o de cualquier, ¿no? De tanto hombres como mujeres que se unen para dar un culto a un determinado santo, podríamos decir, o a una determinada vocación. Ujú, Eso en teoría sería una cofradía, ¿no? Pero cuando yo me pongo a estudiar las cofradías con esa idea, ¿no? De cofradía, pues me doy cuenta de que las primeras cofradías que surgen sí que tienen esa vertiente religiosa, pero también tienen una vertiente militar, ¿no? Para mí las primeras cofradías que surgen en la ciudad, que son
tras la Reconquista prácticamente, es las cofradías militares, ¿no? Cofradías militares que en el caso de Baeza solo hay una que se sepa, pero es verdad que creo recordar que Ximénez Patón en su libro dice que había dos, pero que cuando él escribe el libro ya solamente se conserva una conocida como la de Ballestería, que sería la de los 200 ballesteros. Pero él Ujú. dice que había otra cofradía también militar. Las Para dar cofradías un poco de militares, contexto, Ximénez Patón estaríamos en el siglo XVII, creo. 17, sí, creo que su obra es de 1618, creo recordar que él escribe en 1618. Muy bien. Y bueno, entonces no habla de que esas primeras, yo cuando empiezo a investigar veo que esas son esas primeras cofradías, las Ujú. cofradías militares, las que inician todo ese proceso después, cofrade que surge pues con diferentes tipologías de cofradías, como se puede ver en el libro, que había muchos, no solamente las penitenciales, que son las que hoy en día existen y las que nosotros conocemos, pero que había muchas más. Entonces las militares con una función muy clara, que era la de dar culto a un santo, en este caso pues sería Santiago, ¿no? Y a San Sebastián, que serían las dos vocaciones que tenían los ballesteros, pero también la de proteger a la ciudad, es decir, Baeza cuando se conquista se convierte en zona fronteriza con el reino nazarí de Granada. Por lo tanto, tanto Jaén, Baeza, Úbeda tenían que tener como una mayor protección Ujú. ante que pudieran volver los musulmanes. Con lo cual los militares protegían a la ciudad, pero también hacían otra labor importante que era la de proteger a los campos que estaban extramuros y que iban a ser trabajados por la gente que vivía en la ciudad. Entonces, ahí es donde se inicia todo ese proceso. Además, yo siempre digo que cuando vemos un cortejo procesional, lo que estamos viendo es un cortejo de un emperador que llega a la ciudad tras por ejemplo, una conquista, ¿no? Si lo vemos es claramente, no nos podemos olvidar que Jesús de Nazaret está viviendo en la misma época romana, con lo cual la influencia es clara. Entonces, pues surgen ahí y luego ya van surgiendo todas esas diferentes cofradías. Cuando bueno, yo las pongo aquí por diferentes, no tienen por qué nacer en ese orden. Hablo de las gremiales, que siempre se habla que, por ejemplo, la cofradía se inicia con esa unión de diferentes oficios. Yo en Baeza no lo veo claro porque las gremiales apenas tienen peso simplemente las cofradías gremiales relacionadas con la producción textil, que era la producción, la industria económica más importante en este momento, que por cierto es mi línea de investigación que yo estoy Ujú. siguiendo ahora. Ujú. Ujú. Y luego surgen otras, pues tenemos, por ejemplo, la benéfica. Obviamente la cofradía tenía una función muy clara que era la de ayudar al prójimo. Son una asociación religiosa de ayudar a su hermano. No solo a su hermano, las benéficas también ayudan a otra gente porque no tienen por qué ser hermanos. A la gente que está en los hospitales, a la gente pobre que está desamparada por las calles. Muy importante también a los ajusticiados, a aquellas personas que mueren, que tienen una pena de muerte por haber cumplido un determinado delito, pero que también tienen que ser enterrados bajo Ujú. sagrado, porque también son cristianos. Ujú. Entonces empiezan a surgir esas cofradías, la del Santísimo Sacramento, ¿no? A partir de, bueno, el Santísimo Sacramento tiene mucha historia porque son a partir de diferentes puntos, ¿no? Diferentes milagros, como lo de las revelaciones de Santa Juliana de Lieja, ¿no? Ya en el siglo XIII, para hacer frente a toda esa esas ideas que estaban entrando o herejías, ¿no? Que estaban Ujú. entrando por parte, por ejemplo, de Berengario de Tours. Pues entonces hay una respuesta de la Iglesia a través de esas revelaciones de Santa Juliana de Lieja, eh, también de, bueno, Ujú. las conocidas como Misa de Bolsena, los corporales de Daroca, ¿no? Que son también dos milagros que nos hacen ver que el Santísimo Sacramento era una presencia real tras la consagración. Y luego la labor que hace Teresa Enríquez de Alvarado, sobre todo a partir del siglo XVI, en la fundación de Cofradía del Santísimo Sacramento, que ya era pues muy devota del Santísimo Sacramento, ¿no? Se llegó a conocer en la época como la loca del Sacramento. Ujú. Y ¿Y entonces, era una religiosa o era una laica? no, ella no, ella era laica, ella vivía en Roma Ujú. y funda la primera cofradía allí en San Lorenzo in Damaso, en esa iglesia, una primera cofradía dedicada al Santísimo Sacramento. Ujú. Ella era española, pero vivía allí porque su marido trabajaba allí, no recuerdo bien qué era, eran españoles, pero trabajan en Italia por alguna cuestión, no recuerdo por qué.
Y cuando su marido muere, ella se queda viuda, vuelve hacia España, hacia Torrijos, ella era de allí, y ahí ujú, empieza todo ese profundo amor hacia el Santísimo Sacramento. ujú, ujú, Y entonces, bueno, pues eso se extiende por toda la península. Luego tenemos también las cofradías de ánimas que son importantísimas porque ahí hay una doble función de ayudar a esas personas que han muerto en pecado y que tienen que ser salvadas, que están en el purgatorio. Los tratados del purgatorio que hay en el 16 y el 17 son interesantísimos. Yo he leído varios ujú. y son interesantísimos, ¿no? Yo recomiendo varios tratados del purgatorio, ¿no? Y Teológicamente, ¿no? Tratando claro, 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 son tratados teológicos, todos escritos por sacerdotes, Ujú, obviamente. ujú. Y que esa cofradía que tenía esa doble función de ayudo a esa persona, pero yo también me estoy ayudando a mí mismo, porque al hacer una buena acción, yo ya me estoy ganando como un punto, ¿no? Por así decirlo. Entonces también muy importante. Luego ya hablo de esas penitenciales, las penitenciales que tienen importancia sobre todo a partir de la contrarreforma, para hacer frente a esas ideas que llegan pues, a partir de Martín Lutero, de Juan Calvino, con la contrarreforma y la celebración del Concilio de Trento, ¿no? Y luego nos encontramos con muchísimas cofradías referentes a diferentes santos de la cristiandad, unos muy conocidos y otros menos que son muy, muy locales, ¿no? Pero que también tenían una devoción en la ciudad. ¿Algún santo local en Baeza o de... Bueno, el santo local había varios, pero por ejemplo tenemos a la Virgen de la Peña. La Virgen de la Peña, que a la vez era patrona de la ciudad también. El Ujú, Cabildo Municipal dota a la Virgen de la Peña todos los años para que celebre su fiesta, porque es uno de los cuatro patrones. Los cuatro patrones de la ciudad eran San Andrés, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús y la Virgen de la Peña. Esos eran los cuatro patrones que tenía la ciudad entre los siglos XVI y XVII y bueno, también el XVIII, porque las fiestas de tabla que aparecen en el XVIII, que son 22, es decir, fiestas de obligado cumplimiento, en las que el Cabildo Municipal tiene que dotarlas económicamente, aparece en la celebración de esos cuatro santos. interesante que la Virgen del Alcázar no formara parte de esa nómina. No, la Virgen del Alcázar, eh, yo en documentación no he encontrado en ningún momento una referencia a ella como patrona ni como imagen principal derogativa. La imagen Estamos principal hablando de derogativa, siglos XVI y XVII. exactamente, 16-17. Tan solamente creo recordar que se lleva una vez a la catedral para pedir porque había una plaga, creo recordar, de langosta y se lleva para que ayude a que esa plaga remita. Pero el principal imagen derogativa que se trae a la ciudad y además se trae prácticamente todos los años es el Cristo de la Hiedra, al que Ujú, se le pide cualquier rogativa. La Virgen del Alcázar puede ser que hiciera algún tipo de patronado, pero ya en el 18, pero no, yo no he encontrado documentación. Además, ujú. la cofradía ya es relativamente moderna, es de 1860 y algo, me parece, 69, o sea que no había una importancia y cuando leemos, por ejemplo, testamentos, nadie hace referencia a la Virgen del Alcázar. Sí que se habla de que en el Alcázar hay una Virgen que es muy devota, pero no se habla como imagen de cofradía o imagen importante de la ciudad. Ujú. Recuérdale a las personas que nos escuchan, ¿dónde tenía sede la Virgen de la Peña? La Virgen de la Peña lo tenía en el convento de la Victoria. Ujú. Tenía Ese como, parecido convento que cuéntales a los que nos escuchan dónde estaba ese convento. sí, era un convento de mínimo, era un convento de hombres, el mínimo de San Francisco de Paula. Y ese convento, bueno, se encontraba en lo que hoy es el restaurante La Clave y sede Ujú. de la agrupación musical de la ciudad sinfónica, bueno, no sé cómo se llama la agrupación. Sí, sí. Ahí estaba el convento y era Ujú, uno de los conventos importantes de la ciudad. Este era de mínimo. No recuerdo bien la fundación, el año de fundación, ujú, pero en torno a 1570 y algo, creo recordar. ujú, Y ahí tenemos pues, a la Virgen de la Peña. En el ujú, convento de mínimos también tenemos a la Cofradía de la Madre de Dios. También sería otra de las cofradías que sí que aparece en el libro. Y la Virgen de la Peña tiene cofradía en ese convento, pero a la vez, a veces la información nos hace ver como que tenía como una pequeña ermita al lado del convento. Entonces ujú, ahí tengo un poco de confusión, pero su sede canónica era el ujú, convento de la Victoria. ujú.
Y si nos centramos un poquito, o te obligo, perdóname, a aterrizar un poco en el tema de antigüedades, etcétera, ¿qué nos comentarías? Bueno, de Antigüedades de antigüedad, hermandades. hombre, la más antigua de las que hoy en día todavía se conservan, pues la Hiedra de 1400, de 1411. Ujú, Por antigüedad de otra de las desaparecidas, obviamente la de los ballesteros, es la más antigua, es la militar, y luego ya del resto, pues no sabría decir porque se conservan muy pocas fechas de fundación. ujú, Ordenanzas se conservan muy pocas. También hay que tener en cuenta que la ordenanza, que muchas cofradías funcionan y luego la ordenanza la hacen a los años de estar en funcionamiento. Entonces no aparece como ese año de fundación, pero puede ser que ese nuestro año de fundación sea anterior. ujú, ujú, Entonces yo por eso, por ejemplo, en el libro pongo un anexo final donde aparece todo ese listado de cofradías, donde aparezco año de fundación cuando lo conozco o aparece la fecha en la que aparece por primera vez en documentación. Entonces sabemos que ese año ya existe la cofradía, pero es muy difícil establecer cuándo se funda la cofradía porque la documentación es muy escueta, la documentación que hay. Entonces es ujú. muy complicado. No, pero ese anexo del que nos acabas de hablar es un documento muy interesante al que deberían referirse muchas personas, ¿no? Cuando hablan de estos temas. ¿Podemos ver físicamente el libro un momento? Para Sí, aquellas yo aquí personas lo que no tengo. lo hayan... Bueno, yo es que lo tengo así. Lo que aparece en las letras sería la parte de detrás, claro. Exacto, ¿no? La cubierta sería esta. Exacto, perfecto. Lo ve todo el mundo, se lee perfectamente el patrimonio de las cofradías de Baeza durante la Edad Moderna. ¿Vale? Lo vemos ahí. Perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, Victoria, te quería preguntar una cosa, ya que estábamos hablando de la antigüedad de las cofradías. Ujú. Y efectivamente es muy importante para las cofradías el tema de la antigüedad. Es como que más antigua, más caché. Y en Baeza, pues claro, desde que yo por lo menos tengo uso de razón, siempre se ha dicho que la cofradía decana de todas las cofradías, por lo menos las penitenciales, lógicamente, era la Veracruz. Pero claro, hace unos años vuelve a salir en procesión el miércoles santo también la cofradía de la Hiedra y ahora sale la fecha de fundación como 1411, tan mucho antes de ese 1540, que es la fecha que defiende la Veracruz. ¿Cuál dirías tú que sería la cofradía más antigua penitencial de Baeza? ¿La Hiedra o la Veracruz? ¿Nos puedes contar un poco? En teoría, la más antigua es la Veracruz, porque la cofradía de la Hiedra no se considera penitencial en sí. Eh, la cofradía de la Veracruz se funda como cofradía penitencial, con una clara función penitencial. Pero la cofradía de la Hiedra se funda en 1411, cuando todavía la Semana Santa y toda la cuestión de las cofradías penitenciales no está en desarrollo. Y entonces sí que ya pone en su estatuto unos estatutos que tiene, que conserva, que son de 1592, donde pone que si ella lo desea, puede salir en Semana Santa el miércoles santo con determinada túnica, que es la que usa actualmente, y entonces por eso se considera como ahora la más antigua de las penitenciales. Pero en teoría la cofradía de la Hiedra no era una cofradía penitencial, con lo cual la primera cofradía penitencial que se funda como penitencial propia es la Veracruz, de 1540. Muy bien, perfectamente. A este hilo te quería preguntar también otra cosa. Por supuesto, nosotros estamos hoy en día en el siglo XXI. No es lo mismo que la época tuya de estudio, siglo XVI-XVII. ¿Cómo explicarías lo que era una hermandad de los siglos XVI-XVII a un cofrade de hoy? ¿Cuáles serían similitudes y diferencias entre aquellas hermandades y lo que tú conoces de las actuales? Bueno, pues una cofradía del siglo XVI-XVII tenía una función muy clara que era la de ayuda como he dicho antes, tanto a sus hermanos como otras, como las benéficas, a personas que no tenían por qué ser miembros de la cofradía. Entonces, una cofradía era un lugar donde las personas que pertenecían a ella iban a tener tanto un auxilio espiritual, muy importante en la época, pero también un auxilio social, importantísimo. Auxilio social que se veía claramente por ejemplo, cuestión de, por ejemplo, la mujer se queda viuda, se le ayuda económicamente.
eh, algún miembro de la cofradía está pasando una mala situación económica, se le ayuda económicamente, ¿no? Necesita un tipo de curación, pues se le ayuda económicamente. Entonces era la de ayuda mutua. Yo siempre digo que las cofradías del 16-17 era la seguridad social de la época. En ese momento el Estado, podríamos decir que no se preocupaba de sus ciudadanos, ¿no? En ese sentido, y entonces la cofradía estaba ahí. La cofradía en el siglo XVI-XVII era primordial y absolutamente necesaria. Hoy en día podemos vivir perfectamente sin pertenecer a una cofradía y no es algo necesario en sí, pero en el 16-17 era absolutamente necesario porque si no, no había un amparo social. Obviamente luego está todo el amparo espiritual que es importantísimo, ¿no? También en esos momentos, ¿no? Pero no había un amparo social y la cofradía es el que da ese auxilio social. Sí, Ujú. entonces te queríamos preguntar también cómo se financiaban las cofradías para poder llevar a cabo toda esa función asistencial que comenta a los más desfavorecidos, a los pobres, a los niños abandonados, a las mujeres, a los enfermos. ¿Cómo se financiaban las cofradías? ¿Cómo podían llevar a cabo esa gran labor? Bueno, cuando tú te hacías cofrade es como ahora, tenías que pagar una cuota. Y esa cuota se tenía que pagar pues todos los años, una cuota pues que iba, depende de la cofradía, pues eran unos reales o otras, ¿no? Había algunas que el- la- eh, ese precio era más elevado, otras que tenían un precio menos elevado. Y luego pues se pedía limosna. Claro, las cofradías iban por la calle pidiendo limosna. Por eso vemos en los inventarios que aparecen tazas o bacines, que es los diferentes utensilios que ellos utilizaban para pedir limosna cuando salían en procesión, cuando celebraban su fiesta. Ellos pedían limosna, incluso en las propias iglesias, algunas cofradías tenían un cepo todo el año puesto para que tú echaras pues, algún tipo de dinero que tú quisieras para colaborar. Luego hay algunas que sí que eran más ricas y tenían propiedades, tenían casas, tenían fincas, tenían ganado y entonces pues eso también les daba un sustento económico. Y luego otras personas que, tanto miembros de la cofradía como que no eran miembros, pues que daban, hacían donaciones en dinero o también, como he dicho, en finca, en casa, ¿no? Vemos que hay muchos censos que los beneficiarios son las cofradías. Yo es verdad que en el libro no hablo de censos porque no tenía intención de hacer una historia económica de la cofradía, porque además me parece algo bastante tedioso y que yo tampoco entendía muy bien, porque es un poco difícil de entender ese tema, ¿no? Pero eran beneficiarias tanto de esos sustentos económicos como de esas propias cuotas y de esas limonas que iban pidiendo por la calle. En relación a esa antigüedad, si yo era más antigua, salía antes en procesión, con lo cual yo iba a recibir a lo mejor limona que la que venía detrás no iba a recibir porque la persona que me iba a dar esa limona tenía nada más que para una cofradía, no tenía para todas las que salían. Entonces, esa era también la cuestión importante de yo soy más antigua, salgo antes y voy a recibir limosna antes que tú. Sí, muy Fascinante, bien. ¿no? Un pequeño dato también, las descripciones que se hacen en ordenanzas, en estatutos, a veces de esas tazas de la demanda o de esos bacines son muy interesantes porque suelen llevar un símbolo propio que ayuda a la gente a identificar a esa cofradía a través de la demanda que se está haciendo. Entonces, Ujú. uno de los lugares donde antes se encuentran símbolos que identifican las cofradías a la vez o incluso antes que en los propios hábitos de los penitentes es en las tazas, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, las tazas todas iban identificadas, por así decirlo. Llevaban ese escudo de la cofradía. Es también muy relacionado con los estandartes. Son muy importantes porque es el signo identificativo de la cofradía. Entonces, cuando la cofradía salía a la calle, o no tenía por qué salir a la calle, o celebraba su fiesta en su iglesia o en la iglesia del convento en la que estuviera, siempre se ponía el estandarte, porque era la señal de identidad, era el decir, soy yo esta cofradía y no es otra la que está celebrando esta, este oficio, está pidiendo esta limosna. Y cuando sale a la calle lo mismo, soy yo y yo me identifico con esta imagen que no soy otra diferente. Y las tazas igual, las tazas todas llevaban pues su símbolo de qué cofradía eran, claro. Sí. ¿Tú has podido establecer como una especie de ranking o poder clasificar más o menos qué cofradías eran las más importantes o las más potentes económicamente?
Hay un dicho que dicen, por ejemplo, que por la fiesta se conoce al santo, ¿no? Y a la hora, por ejemplo, de celebrar la fiesta, también se puede ver que hay cofradías que gastan o tienen más posibilidades de gastar más en fiestas que otras, ¿no? ¿En qué capítulo gastaban las hermandades su dinero en la fiesta a la hora de celebrar? ¿Cómo se podría destacar, ¿no?, la importancia de una cofradía según ese dinero que gastaban en las fiestas, por Yo ejemplo? creo que donde se puede ver más que una cofradía es más rica que otra o que tiene más, tiene mejor situación económica es en la cera. La cera que gastan para sus celebraciones, ¿no? La cera era carísima, por eso vemos, por ejemplo, que cuando se quiere penar a un cofrade porque no cumple con una de las ordenanzas, en vez de que pague en reales, le dice no, va a pagar en cera, porque era muy cara. Entonces vemos cofradías que utilizan más cera que otras en sus fiestas, ¿no? Y ahí vemos que hay algunas, pues sí, que económicamente eran más fuertes. Luego se ve claramente también en el patrimonio. Hay algunas que tienen un patrimonio muy pequeño o que el que tienen, por las pequeñas descripciones que hacen, porque tampoco es que hagan unas descripciones enormes, ¿no?, en esos inventarios, que había piezas que eran de menor calidad o de segunda y hay otras que sí que vemos que son de mayor calidad. Y también vemos quién dona esas piezas. Hay cofradías que tienen donantes de personas de renombre de la ciudad y otras bueno, que no, que obtienen ese material o esas piezas pues porque la cofradía poco a poco las va adquiriendo y eso también nos hace ver que tenían que ser de una menor calidad, ¿no? Pedida, ¿no? Y que la hacían pues diferentes artistas locales de la ciudad de las que apenas tenemos datos, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, de Gaspar Ángel o de Francisco de Funes, que trabajan para la cofradía, pero que no sabemos muy bien quién eran esos dos hombres, pues eran pequeños artistas locales que quizás sus obras no eran de tan buena calidad o no tenían tanta importancia, pero que las piezas que la cofradía adquiría le cumplían con esa función que la necesitaba. Estos Entonces se ve artistas, en perdona, eso. estos artistas que has nombrado, ¿cuál era su arte? Ellos eran escultores. Ujú. Eran escultores y también en algunos momentos hacen algo de pintura. Ellos hacen obra nueva o arreglan obra antigua. También Mm, podríamos hablar como restauradores de la época, un poco cogiéndolo entre comillas, ¿no? Entonces, arreglan obra antigua o hacen obra nueva, pero tampoco, no sabemos nada de ellos. O sea, cuando intentamos averiguar quiénes son estos artistas, no aparecen sus nombres en varias cofradías, pero no sé quiénes son. interesante, muy interesante. Ah, bueno, referente a Ujú. lo de, sí, lo que estaba hablando de también la relación de las fiestas, ¿no? También se ve en las predicaciones, ¿no? Las fiestas siempre había una predicación, se le encargaba a una persona un sermón que se le pagaba. Entonces vemos que hay gente que coge a sacerdotes que tienen un mayor renombre y otros que tienen, pues son gente menos conocida. Se ve en eso, ¿no? Y luego ya hay gastos, podríamos decir, anecdóticos, que son pues gastos que haya en agasajar a esa persona, en bizcocho, en bebida alcohólica, que también, pues, ¿no? Para la celebración de la fiesta y también se aparecen esos gastos, ¿no? Venga, pues Eso. la siguiente pregunta, efectivamente, ya que estamos hablando de las cofradías, de los gastos, los estipendios, etcétera, y de las diferentes funciones que ya nombraste antes, las cofradías básicamente tenían como esa doble función, por un lado asistencial de ayuda a los desprotegidos, tanto materialmente como espiritualmente, también después del fallecimiento, pero también tienen o tenían ese componente de culto divino, por ejemplo, a sus imágenes de Semana Santa, las que se dedicaban a la Virgen María, los santos, etcétera, las vocaciones que han nombrado antes. Eh, ¿Cuál es el peso o la importancia relativa que tú has encontrado entre esas distintas funciones de cada cofradía? Eh, Podríamos hablar que son similares o, bueno, la celebración de la fiesta se hacía una vez al año. O sea, una vez al año en la fiesta de la vocación, pues no sé si es una cofradía
dedicada a Santiago, pues el Día del Santo, 25 de julio, se hace su fiesta. Entonces, pues se hace la fiesta, que como decimos, es una fiesta con celebración de misa, sermón. En algunas ocasiones, ese santo, según qué tipo de cofradía, puede salir en procesión o no tiene por qué. Puede ser que no salga en procesión, simplemente se le hace la fiesta, que es una misa. Y luego ya después de esa fiesta, normalmente se hacía el cabildo general de hermanos para tratar las diferentes cuestiones de la cofradía, elección de nuevos miembros de esa junta directiva, podríamos decirlo. Y entonces, la fiesta se celebraba una vez al año. Luego, la otra función asistencial se hacía durante todo el año. Durante todo el año, pues la gente moría, había que enterrar a sus difuntos y había que decirle una serie de misas estipuladas por las ordenanzas, tanto a hombres como mujeres. Esto es importante. Las mujeres tenían los mismos derechos que el hombre a la hora de recibir esa misa o de recibir un tipo de ayuda. Eh, También, pues, en cualquier momento, pues, una persona podía tener un problema, como he dicho, económico, podía tener una enfermedad grave y necesitaba una serie de medicación, una serie de curación que necesitaba un gasto mayor económico. O una mujer se podía quedar viuda en cualquier momento, ¿no? Pues necesitaba una ayuda. O también había muchas chicas jóvenes que había que dotarlas, ¿no? Económicamente para poder conseguir un buen matrimonio y que no pues se echaran como se decía en esa época, a perder, ¿no? Entonces, eso ocurre durante todo el año. La fiesta es una vez al año. Y entonces, una vez al año sí que hacemos, pues gastamos lo máximo que podemos y hacemos la fiesta lo más grande posible, teniendo en cuenta cómo se entendía en esa época que tenía que ser una fiesta al santo. Pero la función asistencial es durante todo el año. ¿Cómo ves entonces el tema de la función de las cofradías de antes y la función de las cofradías hoy en día, ya que hoy en día sí tenemos seguridad social y tenemos al Estado ayudando y protegiendo y haciendo esa labor? Claro, entonces esa función asistencial se ha perdido un poco. Ahora queda solamente la función de culto. Y entonces la función de culto, yo creo, no sé, no es una crítica, pero que se quiere estirar durante todo el año. Entonces, em, la función básica y clave de la cofradía, desde mi punto de vista, y como he dicho, no es una crítica, se ha perdido. O sea, no sé si las cofradías de hoy en día tienen dedican algún momento a algún tipo de función asistencial, de ayuda a gente necesitada o de visita a enfermos, de visita a gente mayor, no lo sé, no tengo ni idea. Sé que, bueno, en Navidad normalmente hacen campaña, ¿no? De donación de alimentos, de juguetes a niños, pero durante el resto del año no sé si ellos tienen algún tipo de función asistencial, pero es verdad que eso se ha perdido. Entonces, si ahora ya hemos perdido y la cofradía la mantenemos, con lo cual la función de fiesta o la función de culto al santo, pues la estiramos durante todo el año, ¿no? Porque la cofradía se tiene que sustentar. Sería un poco extraño que una cofradía, que son las penitenciales, las que únicas se conservan, solamente funcionara cuando sale en Semana Santa o días previos a Semana Santa y luego se olvidara, ¿no? Sería Sí, una cosa un poco extraña, no sé, sería como algo sin sentido. Ujú. Entonces, esa función asistencial se ha perdido. ¿Se puede recuperar? Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? A lo mejor no económicamente en ayuda porque ya hay una seguridad social, pero sí de visita o de apoyo, ¿no? En momentos, por ejemplo, ahora que hay mucha gente que se encuentra sola en casa o que tiene ansiedad, depresión, pues una ayuda de esa forma, yo creo que sí se puede hacer. sí, Ujú, ujú. muy bien. Otra pregunta interesante que teníamos aquí en el tintero era ¿por qué de ese grandísimo número de cofradías que había, cómo ha sido que han llegado hoy en día a nuestros días solo las penitenciales y algunas de gloria? Bueno, yo creo que las penitenciales son las que se mantienen porque son las más, tienen un componente visual más amplio que el resto. Como he dicho, el resto, algunas no hacían procesiones y las de penitencia, pues sí que salen a la calle, empiezan ya, pues cada vez, estamos hablando ya del barroco, ¿no? En todo el teatro, ¿no? Entonces empieza ya toda esa teatralización de la vida o de la pasión de Cristo y también yo creo que se convierten importantes o en las más populares por toda la función que hace la Iglesia, como he dicho antes, eh,
para atacar o para defenderse de ese supuesto ataque que ellos reciben por parte de las ideas protestantes y también porque qué mejor forma de tú alabar a tu padre, ¿no? Que a Cristo, que haciendo el mismo sacrificio que él había hecho, o sea, haciendo una penitencia real como él había hecho por ti para perdonar tus pecados. Entonces yo creo que por eso son las que se mantienen hasta el día de hoy por toda esa teatralización. No es una crítica, no quiero hacer una crítica con esto, pero es un poco teatralización que se hace de esa pasión de Cristo. Y también, pues muchísimas desaparecen porque se van desapareciendo todas esas iglesias y esos conventos, ¿no? Con la desamortización, por ejemplo, en esa desaparición que se hace de tantos conventos, de tantas iglesias, muchas cofradías que hay que entender que todas las cofradías no estaban muy bollantes económicamente, algunas eran muy pequeñas y tienen un periodo de subsistencia muy cortito. Entonces, pues al final se ven abocadas a desaparecer porque dejan de tener hermanos, con lo cual la cofradía desaparece pues porque sí, porque ya no hay nadie que la sustente. Ujú. Y yo creo que las penitenciales se mantienen por ese sentido. Bueno, ¿hay algo, Victoria, que te parezca recuperable de lo que, bueno, casi que has venido diciéndolo, ¿no? De lo que conoces sobre aquellas hermandades o crees que la diferencia entre la sociedad del siglo XVI, XVII y la sociedad actual hace que aquel mundo de cofradías que has estudiado, claro, no sea de aplicación a las cofradías que siguen existiendo hoy en día? Bueno, nosotros nos parece que la sociedad ha cambiado mucho, pero cuando nosotros leemos la documentación del 17 y vemos la actualidad, ¿no? Eh, hay cosas que no han cambiado, ¿eh? Mm, Hay situaciones que siguen siendo similares, ¿no? La gente ayuda sigue necesitando, por ejemplo. ujú, Aunque ahora sí tengamos seguridad social, tengamos distintos medios, ¿no? Para esa ayuda, pero como he dicho antes, simplemente una compañía y un hola, voy a hablar contigo, pues eso, a lo ujú, mejor eso la seguridad social pues no me lo da claro. o tengo que pagarlo, no lo sé. Pero, por ejemplo, saber que una persona está sola en casa, por ejemplo, y a saludarla, y a tomarme un café con ella, Ujú, ujú, y simplemente a pasear con ella un rato, pues yo creo que eso sí se puede mantener, ¿no? No sé, ujú, creo. ujú, Ujú. ujú. Y hablando de patrimonio, que es uno de tus principales puntos de interés, entre el patrimonio que tú has encontrado documentado en tu investigación y el patrimonio que hoy vemos que tienen las distintas hermandades actuales, em, primero, ¿cuál sería el patrimonio que tú has encontrado en documentación? Y cómo has visto que adquirían ese patrimonio? Y qué similitudes, qué diferencias encuentras con el patrimonio que hoy se ve que tienen las cofradías actuales? Bueno, el patrimonio que había era sobre todo referente a piezas de platería Mm, y textiles. Eran como que las dos piezas. En algunas ocasiones encontramos pintura, también cuadros, pero vemos que no le dan importancia porque no lo describen. Simplemente citan, no sé, a lo mejor dice un cuadro de María Magdalena y ya está. No sabemos ni autor, ni cómo era la composición, ni qué representado. Escultura tienen las de esas imágenes titulares, por ejemplo. Sí que encontramos varias imágenes que yo considero que son crucificados, pero que no lo dicen. Tenemos, por ejemplo, el Señor de los Desamparados de la Cofradía de la Caridad, que se encontraba en su capilla propia en el convento de San Francisco, el Señor del Osario, por ejemplo, de la Cofradía de Ánima del Purgatorio de la Iglesia del Salvador, que son imágenes que yo quiero creer que son crucificados, porque es la imagen por antonomasia del cristianismo, pero no te lo describen, no sé cómo es, no sé si son de más calidad, de menor calidad, qué tamaño tenían, no se sabe. Ahora, las piezas de orfebrería y las piezas textiles sí que las describen muy bien, porque eran las más caras. Entonces, lo que es más caro o lo que más me va a costar, pues sí que me interesa describirlo porque el momento de que se pierda, a mí me interesa mantenerlo y que no se pierda. O si se pierde, ahí sí que hay
una importancia. Con todo y con eso vemos que ellos funden piezas de orfebrería porque han pasado de moda o están deterioradas o ya no me gustan, las fundo y hago una nueva. Que eso también se hace o se hace con un mismo tejido, se hace otro cambio de gusto y eso es muy normal en la época en cualquier situación. Tanto lo vemos como en pintura, escultura, en orfebrería o en cualquier técnica, ¿no? Pero sí que nos encontramos con mucha orfebrería y mucho textil. ¿Y qué diferencia hay entre ese patrimonio que tienen las cofradías hoy en día y que ya no hay? Bueno, pues en relación a la orfebrería, nos encontramos que las cofradías de antes tenían, por ejemplo, cálices, copones, cruces para celebrar sus oficios litúrgicos. Cada cofradía tenía sus propios ajuar litúrgicos para celebrar esos oficios. No usaban el de la propia iglesia, es decir, no usaban los cálices, copones, vinajeras de la propia iglesia, sino que ellos tenían el suyo propio. Eso ha desaparecido porque ahora la cofradía, cuando celebra su fiesta, utiliza el de la propia iglesia, no utiliza el suyo propio. Y en el textil, pues nos encontramos que hay muchas imágenes, muchas piezas textiles para vestir a los diferentes santos, tanto a la Virgen como a Cristo, pero también encontramos muchos textiles que son capas pluviales o eh, dalmáticas para los sacerdotes para celebrar esos oficios litúrgicos, con lo cual eso también se ha perdido porque piezas textiles o ese vestuario ya usa el sacerdote el propio de la iglesia, no el que le da la cofradía. Entonces, ese tipo de patrimonio sí que se ha perdido y que la cofradía ya no necesita, como si antes sí que necesitaba, que cada cofradía tenía su propia ajuar para celebrar su oficio. Quizá en este caso, en los últimos 30 años, han empezado en Baeza las cofradías a hacerse dalmáticas, más que nada dalmáticas, para llevar los ciriales delante Ujú. de los tronos, ¿no? En Sí, Semana sí, sí. Santa. Pero sí, sí, como tú dices, es una adición de muy reciente, de los últimos Y 30 claro, años. claro, pero Durante mucho el- tiempo se habían perdido por completo. claro, pero esa dalmática, en teoría, que era un control alimentario, no se utiliza para salir en procesión, sino para el sacerdote. Es una pieza del sacerdote. No es para nadie, ningún miembro de la cofradía. Dentro de esos listados de posesiones que tenían las cofradías, ¿ha habido alguna pieza o algún detalle que te haya sorprendido? ¿O Eh, más o menos se ha corroborado siempre lo que tú has ido encontrando con lo que te esperabas encontrar? Mm, hay piezas, hay algunas piezas descritas muy, muy bien y que llaman la atención y que por la descripción yo considero que tenían que tener una calidad interesante. Pues, por ejemplo, me estoy acordando ahora de una custodia que tiene la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Iglesia de San Pedro, que nos dicen que es una custodia de plata con su viril y con estrellas alrededor y con el pie dorado de madera, ¿no? Lo describen así tal cual. Entonces yo cuando veo esa descripción y que luego nos encontramos que la Cofradía del Santísimo de Salvador simplemente te describe como custodia de plata, tú dices, pues esta de San Pedro tenía que tener un valor importante y tenía que ser visualmente bastante interesante, ¿no? También, por ejemplo, la descripción que hacen de diferentes estandartes. La Cofradía del Santísimo Sacramento de la Iglesia de San Pablo, pues describe su estandarte como un estandarte en el que aparece una serie de estrellas, el Cordero Pascual con el Santísimo Sacramento y unas borlas, ¿no?, que cuelgan de ese estandarte. Entonces también nos hace ver que tenía que ser una pieza textil bastante interesante. Piezas textiles, eh, algunas son bastante interesantes porque vemos que utilizan siempre pues, la seda, ¿no?, como elemento principal, sobre todo en damasco y en tafetán, ¿no?, que son diferentes formas del uso de la seda. Por ejemplo, pues no sé, los diferentes sudarios que tiene el Cristo de la Hiedra. El Cristo de la Hiedra tiene varios sudarios y algunos son pues piezas textiles que cuando lees la descripción pues te das cuenta de que tenían que ser piezas interesantes, además por esa donación que se hace, ¿no? Antes habéis preguntado, que me acabo de dar cuenta que no he respondido a la pregunta, de cómo adquirían ese patrimonio
Y ese patrimonio lo adquiría o la propia cofradía porque lo compraba ella, lo encargaba ella, ¿no? Al artista, pero también lo encontramos con varios donantes con nombre propio. Y aquí en esta cuestión de los donantes hago especial hincapié en las mujeres como principales donantes de la cofradía. Lo encontramos con muchas mujeres importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Micaela de Cabrera, ¿no? Que era camarera de la marquesa de Jabalquinto, que dona una serie de piezas para el Cristo de la Hiedra. Tenemos también a María Mesía Galeote, ¿no? Que también dona piezas creo recordar que para el Cristo de la Columna y para la Virgen, para Santa Ana, ¿no? Tenemos también Beatriz Galindo, perdón, Ana de Lorite, ¿no? Que era una monja que dona una imagen de un San José que ella tenía propia a la Cofradía del Santísimo Sacramento del convento de San Ildefonso donde ella estaba, ¿no? Entonces, las mujeres como donantes son muy importantes. Luego también tenemos a diferentes hombres que viven en América y que donan piezas a la cofradía. Tenemos, por ejemplo, a eh, 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 Pedro Pablo Sánchez de los Arcos, ¿no? Que vivía en América, él era de Ibro, él vivía en América y dona una lámpara para el Cristo de la Hiedra. La cuestión de las lámparas para el Cristo de la Hiedra es muy interesante porque vemos que tiene varias piezas, que también como piezas de orfebrería también son muy importantes las lámparas, por ese sentido que tiene la luz, tanto de forma funcional, obviamente, pero también en sentido espiritual de la luz. Y nos encontramos con muchísimas lámparas. El Cristo de la Hiedra tiene muchísimas lámparas, casi todas donadas. Vemos que se dona Juan Bueno de Rojas, que también vivía en América. Él había estudiado en la Universidad de Baeza, después se había ido a América y cuando estaba aquí en Baeza estudiando se había hecho devoto del Cristo de la Hiedra y dona también una lámpara. Vemos también a Andrés Salcedo, que era gobernador de las Indias, que dona también una lámpara para el Cristo de la Hiedra. Diferentes estamentos de la ciudad, los pasteleros donan para el Cristo de la Hiedra. Los miembros de la Cofradía de la Caída le donan una lámpara al Cristo de la Hiedra, con lo cual donantes nos encontramos que los donantes eran muy importantes y también van a ser grandes benefactores de la cofradía. Ujú. Has nombrado el convento de San Ildefonso. ¿Le puedes recordar a la gente cuál era, dónde estaba? Sí, el convento de San Ildefonso tiene dos momentos. Cuando la fundación tiene un espacio que estaba en el ejido, hablan del ejido de la ciudad, como era muy amplio, ¿no? Entonces, pues, en algún punto del ejido, pero ya en el siglo XVIII él se traslada hacia las casas de los condes de Gavia, que sería el Palacio Sánchez Valenzuela, actual casino. Y ahí, donde se establecen las monjas, en este caso era de rama femenina, en el convento de San Ildefonso. Muy bien, perfecto. Muy bien. Y bueno, de hecho, si la gente va hoy al claustro de ese palacio, todavía creo que en ese claustro hay una pieza cerámica que todavía sigue teniendo el escudo de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula, me parece. La estrella en la que aparece dentro en la palabra latina caritas, ¿no? Ujú. Ujú. Como una curiosidad. Sí, sí. Victoria, ¿cuál sería, después de haber publicado tu tesis y el libro, cuál sería tu siguiente paso en este tema? ¿O crees que ya has agotado todo lo que se puede extraer de las fuentes disponibles? Bueno, yo creo que un tema de investigación no se agota nunca, porque siempre quedan flecos sueltos, siempre hay hilo del que tirar y siempre te salen otra línea de investigación que parece que es diferente, pero que en parte está relacionada con esa investigación, ¿no? Entonces, pues sería interesante por mi parte, mi tesis, ¿no? Y el libro es de 1500 a 1700, pues 1800, 1700, ¿no? Todo 1700, hasta quizá 1900, ¿no? Podría ser interesante estudiar esas cofradías que yo no estudio y ya aparecerían cofradías nuevas que ahí no aparecen, que existen hoy en día. Eso sería un punto interesante. Es verdad que cuando yo ahora estoy leyendo la documentación, que como he dicho, estoy en otra línea de investigación y que ya sí toco el 18, ¿no? y el 19, casi no aparece nada de cofradía. Entonces, te hace un poco pensar si seguir el tema o no seguirlo, porque la documentación ya va mermando, ¿no? Ya no hay tanto
tantos datos, ¿no?, sobre esas cofradías. Pero quizás sería interesante. Es verdad que ahora mismo no voy a seguir por ese tema, porque ahora estoy trabajando sobre la producción textil en Baeza durante prácticamente todo el antiguo régimen. Yo estoy empezando en 1500, pero es que estoy llegando hasta 1900, con lo cual estoy haciendo todo ese estudio de la producción textil como principal actividad económica de la ciudad. Entonces, esa es mi línea de investigación que yo estoy ahora actualmente, estoy en la fase documental, llevaré prácticamente un año haciendo esa investigación, estoy todavía en la fase documental porque es bastante amplia, porque el periodo de tiempo es mucho más extenso, obviamente, y sigo por eso, pero yo creo que línea de investigación o sea, una investigación nunca se cierra, siempre hay diferentes enfoques, diferentes perspectivas, ¿no? El mismo trabajo que yo he hecho, otra persona puede hacer el mismo, pero dándole otro enfoque, ¿no?, otras perspectivas. Yo, por ejemplo, he dicho que no hago historia económica de la cofradía, se podría hacer una historia económica de todas las cofradías. Hay diferentes perspectivas. Un trabajo de investigación creo que no se agota, ¿no? Parece que, por ejemplo, Velázquez se ha agotado y siguen saliendo informaciones sobre Velázquez. No se agota nunca. Mm. Volviendo un poco al textil, Victoria, Ujú. estos estandartes de los que hablabas antes y hablabas de distintos tipos de seda, ¿esta seda era lo que se producía en Baeza? ¿Era el tipo de tela del que Baeza era productora o era una tela de alguna manera importada que se traía a Baeza porque Baeza producía otro tipo de tela, lana o lo que fuera? Eh, Baeza producía sobre todo lana, tenía una, una producción de lana importante y realizaba sobre todo paños que eran muy apreciados en toda la península, incluso en América, ¿no? Diferentes tipos de paños ¿no?, de lana. Pero es verdad que yo al leer la documentación que estoy sacando, pues también había una producción importante de seda. Ujú, Incluso había una cofradía gremial que era de tejedores de seda. ujú, Y entonces, pues la seda también se hacía, había fábricas también de seda aquí en Baeza, ¿no? Se habla incluso de cómo se cultiva la morera o el moral para los gusanos. Entonces, pues había también una ujú, producción de seda importante, quizá no tan importante, por ejemplo, como la sedería valenciana, ¿no?, que era el centro productor de seda más importante, pero también hacían sus cositas, ¿no? Esas piezas, por ejemplo, textiles que nos encontramos en Baeza, pues no nos dicen, no sabemos si son de fabricación de aquí o si son traídas de fuera, porque en los inventarios no nos dicen esas piezas, cómo las conseguían, ni quién se las vendía, ni quién era la persona, el mercader, por ejemplo, que se la estaba vendiendo, quién era el productor. Eso no lo sabemos. Pero sí que es verdad que había una importante industria. Por ejemplo, si sabemos que una de las banderas que tiene la Cofradía de la Virgen de la Cabeza la hace un sastre de Baeza, ¿no?, Juan Jordano. Y esa bandera aparece descrita perfectamente, que aparece en el libro, de cómo le dice la cofradía que queremos que haga las banderas. Y aparece una descripción completa y perfecta de cómo tiene que ser esa bandera para esa romería que hacen hacia el santuario de Andújar, ¿no?, en ujú, esa romería de finales de abril, que se hacía pues toda esa como procesión, ¿no?, o juego de diferentes banderas, ¿no? ujú, Una bandera bastante vistosa, la verdad, por la ujú. descripción. Y de los estandartes, porque tú tienes un artículo específicamente dedicado a Ujú. estandartes, has hablado de esta bandera, has hablado del estandarte de una cofradía sacramental. ¿Destacarías alguno más que se te haya quedado en el tintero como una pieza que la documentación realmente describe con minuciosidad y que se puede llegar a conocer bien? Bueno, por ejemplo, tenemos también la del estandarte de la Cofradía de la Hiedra, que esa aparece descrita en su ordenanza, que nos dice que sería una pieza turquesada, dice. Creo recordar que no dice el tipo de tela, de textil, y nos dice que aparece que por una parte aparezca la imagen del Cristo de la Hiedra y por otra la imagen de la Virgen de la Hiedra. No se refiere a ella como Virgen del Rosel, sino como Virgen de la Hiedra, aunque luego en inventario sí que aparece, ¿no?, la Virgen tiene una imagen de la Virgen del Rosel, ¿no? Ujú, Pero sí que aparece esa descripción. Creo recordar también que había algo del estandarte de la Veracruz, donde aparece esas 5 llagas y esa cruz, me parece que también hablan, creo recordar también que había una descripción.
ujú. y de Nuestra Señora de la Consolación, de la Cofradía de Nuestra Señora de la Consolación, también la ordenanza hace una descripción sobre, sobre ese estandarte, donde dice que aparezca la imagen, y creo recordar que decía como algo así, que apareciera una rueda debajo y que pusiera una letra, Nuestra Señora de la Consolación, ¿no? O algo así. O sea, ¿Dónde tenía sede esta hermandad? la de la Consolación, Ujú. en el Hospital de San Antón. Ah, ujú. En el Hospital de San Antón nos vamos a encontrar con, creo recordar que eran tres cofradías, Nuestra Señora de la Consolación, San Antón y otro dedicado creo que a la ánima, me parece. Ok. Que es donde está el archivo. Sí, exactamente, donde está actualmente el archivo y biblioteca. Muy bien, ya para terminar, a todos nuestros televidentes o las personas que estén viendo la entrevista, ¿qué actividad en línea les recomendarías? ¿Qué fuentes, qué podcasts o blogs o no sé puedes recomendar a la gente que esté interesada en este tema? Bueno, yo creo que una de las páginas que yo más utilizo es Dialnet. En Dialnet, poniendo las palabras clave, te salen muchísimos artículos que están en abierto y que se puede leer, pues, eh, infinidad de cosas sobre cofradías, no solo de Baeza, sino de toda España, ¿no? Y yo he sacado muchísima bibliografía de ahí, ¿no? Eh, en cuestión de, por ejemplo, vídeo o podcast, pues yo no conozco ninguno, no sé si hay algo, ¿no? Pero también se pueden meter incluso en diferentes páginas web de cofradías, como ya digo, no solo de Baeza, sino otras cofradías que se conozcan de toda España y ellos pues tienen también algún tipo de información. Ujú, Creo que había un grupo de investigación, pero que ya no trabaja la Universidad de Sevilla sobre cofradías, pero hace unos años que ya no publica ni trabaja, ujú, pero bueno, que tenían tipos de publicaciones. Tenemos, por ejemplo, la revista Pasión y Gloria, que se edita en Jaén, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Los artículos que publica. Y cualquier, ¿no? Si pones las palabras clave, sobre todo en Dialnet, ¿no? Que me parece una página muy bien. esencial. ¿Puedes dar la dirección web completa de Dialnet para que la gente... Sí, sería dialnet.unirioja.es. Es una página que depende de la Universidad de La Rioja y que es muy interesante, ¿no? Que ahí aparecen pues todas las investigaciones que se publican recientemente. O sea, cuando se hace una publicación, ahí aparece, puede ser que estén abiertos, otras no están en abierto, tiene que ser físicamente su lectura, pero que ahí aparece una bibliografía inmensa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, pues, no sé, creo que también el Instituto del Escorial hace también muchísimas publicaciones Ujú, sobre cofradía y sobre religiosidad en general, ¿no? Porque al final esto es religiosidad, ¿no? Entonces, sobre religiosidad en general hace muchísimas publicaciones y yo digo que poniendo las palabras clave, ¿no? En esa página, por ejemplo, te lleva a muchísima bibliografía, ¿no? Y bueno, yo también en el libro aparece un corpus bibliográfico bastante importante, que ahí también pues, se puede tirar del hilo, que es bibliografía no solo de Baeza, obviamente, sino de muchos sitios, ¿no? Incluso yo tengo hasta bibliografía de cofradías de Portugal, ¿no? De Ánima del Purgatorio de Portugal, por ejemplo. ujú. Entonces, pues es que son muy interesantes. Nos gustaría que tú, que eres la primera y que te agradecemos muchísimo que hayas sido la primera, que te hayas lanzado a esta aventura con nosotros, actuaras un poco como de, ¿cómo decirlo? De iniciadora de una cadena, ¿no? Y que nos recomendaras a nosotros y a los miembros del capirote un personaje que a ti te parecería interesante escuchar y que te gustaría que fuera protagonista de otra entrevista, ¿no? Como la tuya. Aunque yo no considero que hayamos terminado contigo completamente, ¿eh? Es muy interesante, se quedan muchas cosas y siempre se puede volver a tirar del hilo, como tú decías antes, y volver a encontrar otro tema, quizá más específico, en el que volver a entrevistarte otra vez. Pero ¿a quién nos recomiendas tú? ¿O qué Bueno, personaje o personajes nos yo recomiendas? creo que otra persona que sabe mucho sobre cofradía y que también nos puede alumbrar mucho sería Policarpo, ¿no? Cruz Cabrera, como he dicho, uno de los autores de ese libro que hemos hablado, del que hemos hablado al principio.
que conoció mucho a Rodríguez Moñino, ¿no? Y que también era un gran estudioso de las cofradías. Y para mí sería interesante, ¿no? Su visión de las cofradías, también como baezano, ¿no? De que él nos hablara un poco de eso. Y también me gustaría, que sería una propuesta interesante, el entrevistar pues, a generaciones diferentes, ¿no? A personas más mayores y a gente más joven. Anónimo, no tienen por qué ser personas conocidas del ámbito académico, obviamente, ¿no? Sino a gente de aquí, de la ciudad, y que dieran su visión de la Semana Santa, cómo lo ve una gente más mayor, cómo lo ve una gente joven, cómo vivieron ellos cuando eran jóvenes esa Semana Santa, cómo la viven hoy en día. Y yo creo que sería interesante, pues, ¿no? Esa entrevista intergeneracional, ¿no? De diferentes, de cofrades, ¿no? Creo que sería interesante. Pues muy interesante, no más interesante que la entrevista que acabamos de hacer hoy. Yo quedo muy agradecido y muy, muy contento de haber escuchado tu voz, de que ese libro ahora, gracias a esta entrevista, no solo tenga un texto escrito, sino que pueda tener una cara y una voz a la que la gente se pueda referir y familiarizarse, por lo tanto, más y mejor con el contenido a través de quién ha sido su autora. Y poco más por mi parte, lo que Antonio quiera decir para terminar y eso es todo. Hombre, pues me sumo al agradecimiento de Josete y por el buen trato desde que nos conocimos allí en Baeza y haber accedido también tan rápido, estamos ahora mismo 21 de abril, a, a responder a nuestras preguntas. Así que muchas gracias, Victoria. Bueno, muchas Muchas gracias a gracias. vosotros, ¿no? Por contar conmigo. Y yo, como os dije, yo siempre estoy dispuesta, ¿no? A lo que pueda responder, de lo que sepa hablar, yo hablo. Yo estoy dispuesta, ¿no? A siempre colaborar. Y a mí, pues, soy una persona muy cercana. Yo no me importa hablar y comentar las cosas, ¿no? Y sobre todo lo que quiere un investigador, ¿no? O una persona que escribe un libro es difundir lo que él conoce. Yo cuando investigo no me quiero quedar las cosas para mí misma, sino que yo voy siempre buscando a alguien a quien contárselo, porque me parece interesante, ¿no? ¿Qué sentido tendría quedarme a mí, quedármelo para mí, ¿no? Los datos que yo encuentro o eh, toda la historia que yo me encuentro, pues no tendría ningún sentido. Y lo importante es que se difunda y que cuanta más gente lo sepa, pues mejor. Pues esperamos que la gente reaccione, que la gente nos deje comentarios, nos deje preguntas y quizá eso oriente una nueva entrevista a Victoria López Gámez, que nosotros esperamos con mucha ilusión porque sabemos ya, tenemos testimonio a través de esta entrevista de tu capacidad, de tu conocimiento y de tu buena disposición a compartir lo que aprendes a través de tu investigación. Así Sí, que sí. muchas Además, gracias y hasta como habéis dicho, hay muchas cosas interesantes de las que hablar que no se han dicho, ¿no? Y que nos hace ver, tener una visión diferente, ¿no? De la cofradía. Pues nada, muchas gracias a todos y lo dejamos aquí y hasta la próxima, que esperamos que sea pronto. Muy Muchas bien. gracias.